Bienvenidos a todos. Quiero recordarles que la mamá de Víctor falleció ayer y el papá de Clara ha fallecido hoy. Así que estar orando por los hermanos y por su familia para que Dios les fortalezca. ¿Okay? Víctor estaba viajando para Colombia y Clara no sé si viajará o no, pero estén orando por ellos y por la familia. Amén, para que Dios los fortalezca. Bien, bueno, estamos estudiando la palabra de Dios en Efesios capítulo 4 y la pasada semana comenzamos a meditar en los versículos del 1 al 6 y nos quedamos en el verso 3. Efesios capítulo 4, nos quedamos ahí en el verso 3, hablando de solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿verdad? Hoy vamos a continuar, pero no sin antes hacer un pequeño resumen para recordar un poco lo que estuvimos hablando la semana pasada. Vimos que aquí el apóstol Pablo, en los primeros versículos del capítulo 4, hace un llamado a que andemos como es digno, dice, de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Alguien podría explicar qué es eso de ser digno? ¿Qué es andar dignamente? O cómo es digno de la vocación con que fuimos llamados. ¿Alguien recuerda algo de eso? Recuerda que estuvimos hablando de las características que eran necesarias para que pudiésemos andar así, como se nos dice, como es digno. Ahí habla de 4 palabras, 4 características. Se habla de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia y del amor, ¿verdad? Que son 4 características del carácter de Cristo y que también deben estar en el carácter de todo cristiano. Por eso lo que Dios hace cuando nos convertimos, cuando creemos en Cristo, ¿qué es lo que hace? Él manda su propio Espíritu a nuestra vida. Nos hace templos, nos convierte en templos del Espíritu de Dios, porque el Espíritu mismo habita en nosotros. ¿Para qué? Bueno, para poder fructificar en nosotros justamente esas virtudes, todas aquellas cosas que adornaban o adornan, mejor dicho, el carácter de Cristo y que también deben estar en nuestras propias vidas. Es verdad que cuando nos convertimos empiezan a suceder cambios dentro de nosotros, ¿verdad? Antes éramos más orgullosos, ya no lo somos tanto, ¿verdad? A lo mejor todavía en alguna ocasión se nos sale un poquito y tenemos que corregir eso, ¿verdad? Pues esa es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Va tratando con su carácter, con su forma de ser, con aquellas cosas que no agradan a Dios, Él las va cambiando por cosas que sí agradan a Dios, ¿verdad? Pablo habla ahí de esas 4 virtudes concretamente. Y en el verso 3 nos quedamos meditando sobre la unidad, sobre lo que significa guardar la unidad. ¿Recuerdan qué fue lo que hablamos de eso? Con respecto a la unidad, ¿qué fue lo que hablamos de la unidad? Que la unidad de la que habla ahí Pablo no es la unidad de la iglesia, ¿verdad? Ahí no habla de la unidad de la iglesia, habla de la unidad del Espíritu. Y es muy importante esto porque no es lo mismo. Si nosotros entendemos que Pablo está hablando de la unidad de la iglesia, que es como lo entienden mucha gente, ¿verdad? Así, por eso hay que fijarse en los detalles, porque hasta los teólogos a veces se equivocan si no tienen en cuenta esos pequeños detalles de los que nos habla la iglesia, la palabra de Dios. Ahí no se habla de la unidad de la iglesia, se habla de la unidad del Espíritu. Si pensamos que la unidad de la iglesia depende de nosotros, nos vamos a involucrar en un montón de cosas que no vamos a través de las cuales no vamos a conseguir la unidad de la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo se consigue la unidad de la iglesia? Alguien que levante la mano y me diga algo.
¿Cómo se consigue la unidad de la iglesia? Perdón. A través de la unidad del Espíritu. Levántenme la mano para que yo sepa quién está hablando. Bueno, a ver, es importante que recordemos lo que estuvimos hablando. La unidad de la iglesia no depende de la iglesia, ¿vale? Esto lo tenemos que tener claro. No somos llamados, aquí no se nos exhorta a buscar la unidad de la iglesia. Por eso no es lo mismo buscar que guardar. Tenemos que buscar la unidad, tenemos que guardar la unidad. Y ¿recuerdan lo que dijimos sobre lo que significa eso de guardar? Por obra. Es igual que cuando hablamos de guardar los mandamientos. No se trata de esconderlos, se trata de ponerlos por obra, de vivir en los mandamientos de Dios. De modo que guardar la unidad del Espíritu es andar, es vivir en la unidad del Espíritu. ¿Qué significa eso? Significa conscientes de que ya estamos unidos, aunque no lo parezca, porque a veces no lo parece, ¿verdad? Sobre todo si pensamos en la iglesia a nivel general, no parece que la iglesia esté unida, más bien parece que la iglesia esté fragmentada en millones de pedazos. ¿Es cierto o no? Vemos la iglesia cristiana que está diseminada en multitud de grupos, en multitud de denominaciones, en multitud de federaciones. Están las federaciones de las Asambleas de Dios, de los bautistas, los presbiterianos, los pentecostales, los luteranos, los metodistas, los presbiterianos, y para de contar, o más bien no para de contar. Todas esas divisiones no manifiestan la unidad del Espíritu, ¿o sí? Yo creo que es un mal testimonio de la unidad del Espíritu, porque cada uno hace énfasis en una parte de la verdad. Los pentecostales hacen énfasis en la emoción. Tienes que sentir a Dios. Si no sientes a Dios, que no lo tienes. Y eso es falso. Los bautistas hacen énfasis en el bautismo. Si no estás bautizado, no puedes hacer nada en la iglesia. No puedes participar de nada. Sabemos que el bautismo es un mandamiento de Dios, pero el bautismo en aguas es un símbolo del bautismo en el Espíritu Santo. Y de eso, hablaremos después. Pero lo importante es que tú hayas nacido de nuevo, que tú hayas muerto a la vieja vida y quieras vivir en una vida nueva. Ese es el bautismo real. El bautismo es que el Espíritu Santo te introduce en el cuerpo de Cristo cuando crees. Por tanto, es importante entender todas estas cosas. La unidad de la iglesia depende del Espíritu, no de nosotros, no de la iglesia. Depende del Espíritu. Los cristianos, si quieren hablar de unidad, tenemos que hablar de unidad espiritual. No es de unidad denominacional, no es ni siquiera de unidad interdenominacional. La unidad de la que debemos hablar es de la unidad espiritual, porque esa es la importante. Esa es la unidad que hace Dios, la unidad del Espíritu. La otra no sirve de nada. Es una unidad aparente, pero no real. Si no estamos unidos en un mismo espíritu, entonces no estamos unidos. Eso es la verdad. Por tanto, recuerdan que estuvimos hablando de la vid, la metáfora de la vid, de que la vid es lo que cohesiona a los sarmientos, a los pámpanos. Los pámpanos no están unidos entre ellos. Los pámpanos están unidos porque todos están unidos a la vid. Es la vid lo que une a un pámpano con otro. Pero si un pámpano se separa de la vid, no puede decir que está unido a los otros pámpanos que están unidos a la vid. Si queremos estar unidos, tenemos que estar unidos en Cristo.
unidos en el Espíritu. Y esto es lo que estuvimos viendo, ¿verdad? La iglesia es llamada a guardar la unidad del Espíritu, no a buscarla. Ya la tenemos, aunque no lo parezca. Y ahora vamos a hablar de eso. Pero somos llamados a guardar la unidad del Espíritu, a ponerla por obra, a procurar hacerla visible, hacer que realmente podamos manifestar que somos unos en Cristo. Si hace años me hubieran preguntado qué debemos hacer para unir a los cristianos, les hubiera dicho que, bueno, pues 1000 actividades, ¿no? Congresos, campañas, conferencias, retiros. De hecho, en esta misma congregación tuvimos muchísimos problemas porque al principio, cuando queríamos hacer alguna cosa, algo tan sencillo como irnos un día de playa. Uno decían a Cotillo, otros decían a Majanicho, el otro decía a Playa Blanca, el otro decía a Tindaya, el otro decía... No nos poníamos de acuerdo, era imposible. Discutíamos y al final había veces que no podíamos ir porque no nos poníamos de acuerdo. Hasta que yo entendí que no se trataba de eso. Yo no puedo conseguir la unidad de la iglesia. No depende de mí. Depende de que cada uno estemos unidos a la vid. Cada uno estemos unidos a Cristo. Si tú estás unido a Cristo y yo estoy unido a Cristo, seremos uno. Tendremos un mismo espíritu. Unas mismas prioridades. Unos mismos objetivos. Por eso es tan importante la unidad del espíritu. Más que la unidad física, denominacional o como queramos llamarle. Yo les dije la semana pasada que los cristianos estamos unidos por 7 lazos espirituales que ni el diablo puede romper. Hoy vamos a ver esos lazos. Vamos a hablar de los lazos que vemos aquí en la palabra de Dios, de los que habla Pablo, y lo vamos a estudiar en estos 3 versículos. Capítulo 4, versículos del 4 al 6. Aquí en estos 3 versículos se nos habla de 7 lazos espirituales que nos une a todos los que de verdad somos cristianos, a todos los que de verdad somos discípulos de Cristo, a los que de verdad hemos nacido de nuevo. Dice ahí, en el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y en el 4 dice, un cuerpo. ¿A qué cuerpo hace referencia Pablo aquí? A la iglesia, al cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo. En eso estamos unidos. Tú perteneces a la iglesia de Cristo, yo pertenezco a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Es el cuerpo en el que somos sumergidos, introducidos, bautizados cuando nos convertimos. Y esa obra de introducirnos en la familia de Dios, en el cuerpo de Cristo o en la iglesia, como queramos llamarla, la hace Dios mismo. No depende de nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Creer a Cristo. Pero cuando creemos en Cristo, el Espíritu de Dios nos introduce, nos sumerge, nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Veámoslo, 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, versículo del 12 al 13. ¿Lo tiene? Dice ahí, porque así como el cuerpo, capítulo 12, verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pablo está poniendo el cuerpo humano como una metáfora de la iglesia, ¿verdad? Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Fuimos sumergidos. La palabra bautizar significa introducidos, sumergidos.
Porque por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Por qué espíritu? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Cuando creímos, el Espíritu viene a nuestra vida, pero Él nos introduce en la familia de Dios, en el cuerpo de Cristo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y esto es un propósito de Dios para nuestra vida, que todos podamos disfrutar de un mismo Espíritu. Si pudiésemos profundizar en esto, en esta idea, la importancia de ser un mismo espíritu, tener un mismo espíritu. Si pudiésemos profundizar lo suficiente en esto, veríamos la importancia que tiene, porque cambiaría nuestra forma de ver al hermano o de ver a la hermana. Si yo veo a mi hermano, si miro a cualquiera de mis hermanos, puedo ver que hay diferencia entre él y yo. A veces no nos ponemos de acuerdo en ciertas cosas. A veces pensamos diferente en algunas cuestiones. Pero si él está unido a Cristo y yo estoy unido a Cristo y tenemos el mismo espíritu, al final acabaremos pensando una misma cosa. Así se nos exhorta en la palabra. Sed de un mismo sentir, sed de un mismo pensar, pensad todos una misma cosa. Y no se refiere a la uniformidad. Es decir, no se refiere a que, por ejemplo, si Anderson dice, a mí me gusta la música pop, hip hop, por poner un ejemplo, no significa que nos tenga que gustar a todos. No buscamos la uniformidad. ¿Ok? No se trata de eso. No se trata de que a don Hugo le gusta vestir con traje, por poner un ejemplo, y que todos tengamos que vestir con traje. No se trata de eso. La palabra de Dios nos muestra que la unidad espiritual es justamente espiritual. No es física, no es de costumbre, no tiene que ver. No tenemos que renunciar a quienes somos para sentirnos uno en Cristo. Podemos incluso pensar diferente en algunas áreas, pero en las cuestiones relacionadas con Dios tenemos que pensar todos una misma cosa. En cuestiones de fe debemos estar unidos en un mismo modo de pensar. Puede que a ti te guste la cumbia y que a mí me guste el flamenco. Pero cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de la palabra, tenemos un mismo sentir. ¿Pensamos una misma cosa? ¿Tenemos un mismo espíritu? Ahí cuando usted está hablando, ¿no? De que no en cuanto a música o esto, pero ahí es cuando se refiere a los frutos espirituales. No estoy hablando ahora de los frutos espirituales. Estoy hablando de que hay cosas en las que podemos estar en desacuerdo y seguir siendo uno en espíritu, ¿ok? Pero estar en desacuerdo en cosas que no tienen que ver con las cosas del espíritu. Pero en las cosas del espíritu tenemos que ser uno. Pensar una misma cosa, sentir una misma cosa. En el sentido de, no sentir, sino, porque en esto también hay que aclarar, ¿no? Hay quienes, si no saltan, brincan y gritan, no sienten al espíritu. Bueno, pues el que necesite saltar, que salte. ¿Verdad? Pero hay otros que no necesitan saltar. Entonces, sienten al espíritu en recogimiento o de otra manera, ¿no? Entonces, podemos respetar. Lo importante es que unos y otros estemos en el espíritu. Si estamos en el espíritu, tú puedes alabarlo aplaudiendo y otro puede alabarlo en silencio. Pero lo importante es que ambos estemos alabando al mismo Dios. ¿Ok? ¿Entienden la diferencia, no? Que no es uniformidad, sino que hablamos de unidad. Son cosas diferentes.
como en el cuerpo, ¿no? El cuerpo es uno, pero los miembros son muchos y no se parecen los unos a los otros. Una mano se parece poco al pie, aunque los dos tengan dedos. Y sirven para cosas diferentes, ¿verdad? Pienso en esto que quiso decir la forma es que tengamos en común los frutos del Espíritu. A ver, de lo que hablamos es de tener al Espíritu, de estar unidos en el Espíritu. Si estamos unidos en el Espíritu, los frutos surgirán en tu vida y en la mía. Y a lo mejor en ti se van a ver más que en mí, porque a mí me cuesta más, pero se va a ver en ti y en mí. Lo que no puede ser es que yo diga que yo tengo al Espíritu Santo y no hay forma de que se vea el Espíritu de Dios por ningún lado en mi vida. Ahí es donde está el problema, ¿verdad? Entonces yo no puedo tener comunión con alguien que, diciendo que tiene al Espíritu de Dios, vive como si no lo tuviera. Perdóname, pero yo no me puedo sentir uno con esa persona porque no tenemos el mismo Espíritu. El mismo Espíritu lo tenemos y mostramos realmente evidencias de que ese Espíritu está en tu vida y en la mía. ¿Ok? Por tanto, es que pasa igual como con el ecumenismo, ¿no? El ecumenismo quiere reunir a todos los cristianos de cualquier tipo. Católicos, protestantes, evangélicos, luteranos, no sé qué, testigos de Jehová, mormones. Yo no veo el mismo espíritu en ese tipo de unidad. La unidad tiene que ser espiritual. Si no es espiritual, no es auténtica unidad. ¿Lo entendemos? Unidad en el espíritu. Por tanto, cuando dice aquí un cuerpo, tenemos que entender que esa obra de formar parte del cuerpo de Cristo la hace Dios en nuestras vidas. No la hacemos nosotros al apuntarnos. Oye, apúntame que quiero ser miembro de esta iglesia. Mire, la membresía legal o la pertenencia legal a una denominación, a un grupo religioso y tal, eso no te une a Cristo. Tú puedes ser miembro de una iglesia y no estar unido a Cristo. ¿Es verdad o no? Por tanto, lo importante no es que tú seas miembro, es que eso no se rellena un papel y se dice, ya yo tengo al Espíritu. No. Estamos hablando de temas espirituales, no de temas legales. ¿Ok? Son cosas diferentes. Ninguno de nosotros nos podemos hacer a nosotros mismos miembros del cuerpo de Cristo. Eso lo hace el Espíritu Santo cuando viene a tu vida y te introduce en la iglesia. Él lo hace, es obra de Dios. Por tanto, este primer lazo de unidad, de que somos partes de un mismo cuerpo, aún siendo diferentes, somos miembros de un mismo cuerpo, esa obra no la hacemos nosotros, la hace Dios, la hace el Espíritu de Dios. Enfatizo esto porque para quitar la idea de que la unidad depende de lo que nosotros hacemos. El que seamos un cuerpo no depende de lo que nosotros hacemos, depende de lo que Dios hace. No depende de nuestros planes, no depende de nuestros proyectos, depende de los proyectos de Dios. Por muy distintos que seamos, porque en realidad somos diferentes. ¿Es verdad o no? Hay unos que somos más guapos que otros. Es broma, ustedes lo saben. Pero es verdad, ¿no? ¿Cómo? Claro, hay unos que son más guapos que otros. No lo digo por mí. Hombre, no debería ser necesario que lo aclarara. Pero ya que os ponéis así, lo aclaro. Unidos en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Si tú eres miembro del cuerpo de Cristo y yo soy miembro del cuerpo de Cristo, estamos unidos en eso, ¿sí o no? Y no es obra nuestra, es obra de Dios. Además de, en un cuerpo dice, y un espíritu. Y ahora aquí, es importante puntualizar, porque
Todos conocen el texto de Juan 7:37 al 39, ¿no? Donde el apóstol Juan pues explica la frase aquella de Jesús de si alguno tiene sed, ven a mí y beba, ¿no? Él dice, cuando Cristo dice de su interior correrán ríos de agua viva, Juan explica, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. ¿Ok? Por tanto, ¿quién tiene el Espíritu de Dios? El que cree en Cristo. ¿Cuál es el requisito imprescindible si alguien quiere tener unidad espiritual con la iglesia de Cristo? El requisito imprescindible es creer en Cristo, es creer en el Evangelio. Sin fe, tú no puedes pertenecer a la iglesia de Cristo. Puedes pertenecer nominalmente, pero cuando Cristo venga por su iglesia, tú te quedas en la tierra. Si no tienes fe en Cristo, tú no eres miembro del cuerpo de Cristo, ni tienes al Espíritu de Dios. ¿Ok? Tienes que creer en Cristo, es un requisito imprescindible, ¿verdad? Ahora, si de verdad hemos creído en Cristo y hemos nacido de nuevo y tenemos al Espíritu de Dios, es decir, hemos bebido de un mismo Espíritu, como se nos decía en 1 Corintios que acabamos de leer, entonces sí formamos parte de la familia de Dios y tenemos el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, lo tenemos. Así que, a menos que tú tengas al Espíritu Santo, no puedes estar unido a quienes lo tenemos. Es decir, tienes que tener al Espíritu Santo. Si quieres disfrutar de la unidad espiritual, necesitas al Espíritu de Dios. Yo voy a hacer un paréntesis para explicar algo que muchos jóvenes no entienden. Me refiero a cuando Pablo habla de no unirse en yugos desiguales con los incrédulos. Esto es algo que trae de cabeza a pastores, a padres y a jóvenes. Porque hay jóvenes que cuando no encuentran pareja en la iglesia se van a buscarla a la calle. Y les hablan dos cosas del Señor y el otro, por decir sí a la chica, pues va a la iglesia y sí, claro, entra por el ojo de una aguja. Porque tiene una cosa en mente, conseguir a la chica. Y va a hacer lo que tenga que hacer. Pero yo siempre aconsejo a la chica y a los chicos, asegúrate de que tiene al Espíritu de Dios. El problema es que no se toman tiempo para asegurarse. A la larga, si no tienen al Espíritu de Dios, no pueden ser un espíritu contigo. Y a la larga tienes que pagar la consecuencia de vivir con una persona con la que nunca vas a llegar a ser una carne con ella. Lo serás físicamente, pero no espiritualmente. Y esto es importante que lo entiendan los jóvenes y los niños. Si queremos unidad, tenemos que entender que la unidad depende del Espíritu, no depende de nosotros. De nosotros depende que seamos obedientes al Espíritu. Es por eso que Pablo continuamente en sus epístolas habla de que debemos andar en el Espíritu, no en la carne. Pero a veces andamos más en la carne que en el Espíritu. Y por eso se unen a quienes no deben unirse y al final sufren. Y vienen los lamentos. Muchos lo han comprobado en sus propias carnes, que no es algo... Al principio todo es maravilloso, al principio todo es color de rosa, al principio. Pero después cuando viene la convivencia, cuando después viene el día a día, ahí empiezan a florecer los desacuerdos y como no tienen un mismo espíritu, no tienen verdadera unidad. Y eso es un problema. Una pena. Pero bueno, sigamos. Estamos hablando de la unidad de la iglesia, del Espíritu. Cuando Pablo dice, y un Espíritu, se está refiriendo al Espíritu Santo. ¿Ok? El Espíritu Santo de Dios, que es el que nos imparte vida. Un Espíritu. Pero no hay un solo Espíritu, ¿o sí?
Hay muchos espíritus. ¿Sí o no? Hay muchos espíritus. De hecho, cada uno de nosotros somos un espíritu. Porque nuestro ser está compuesto de cuerpo, de alma y de espíritu. Por tanto, cuando Pablo dice un espíritu, el que está hablando de los lazos que nos unen, un espíritu se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo saber si alguien participa o no de ese lazo? Si alguien participa o no del Espíritu de Dios y no de otro espíritu. ¿Cómo saberlo? Bueno, pues hay quien piensa que si la persona ha venido a la iglesia y ha hecho la oración de fe, ya tiene el mismo espíritu que nosotros. ¿Eso es una prueba segura? ¿Por qué? Claro. Evidentemente puede hacerlo por emocionalismo o por presión, porque el que está al lado no para de hacerle así. Por conveniencia, por cualquier otra causa. Pero ¿cuánta gente han hecho la oración de fe y después no han seguido los caminos del Señor? ¿Conocen algunos? Por tanto, eso no es prueba suficiente. ¿Ok? Otros opinan que la clave está en que sepa mucho de la palabra de Dios, que conozca bien las Escrituras. ¿Esa es una buena prueba para saber si alguien está en el Espíritu? ¿Por qué? Hay muchos que conocen la palabra y no la ponen por obra, no la viven. La conocen quizás más que muchos que se llaman cristianos, pero la conocen con el fin de atacarla, no debe... Por ejemplo, ¿no? Es decir, hay quien la conoce, pero si no se la aplica a su propia vida, ese no tiene el mismo espíritu. No está unido en el espíritu. El espíritu que tiene no es el de Dios, es otro espíritu. ¿Ok? Algunos piensan que además de la oración de fe y conocer las Escrituras, la prueba definitiva es que hablen lenguas. ¿Sí o no? No. Esa tampoco es la prueba definitiva. Porque muchos dicen hablar en lengua, que ni siquiera hablan en lengua, pero dicen hablar en lengua y después su vida es un desastre. Por tanto, no es esa una prueba como para saber si tiene realmente el Espíritu de Dios o no. ¿Cómo puede saber diferenciar al Espíritu de Dios de otros espíritus? Por sus frutos, justamente. Por sus frutos. Es decir, es una persona cuyo carácter está siendo transformado por el Espíritu de Dios. Se ve amor, se ve gozo, se ve paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Se ven esas cosas en su vida o no? Porque, oiga, si se ven esas cosas, ¿qué dice Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Y cuando Jesús dijo esa frase, no se refería al número de gente que tú trajeras a la iglesia, ¿verdad que no? Esos no son los frutos a los que Jesús se refiere. Se refiere a los frutos del Espíritu. Por tanto, esto es importante tenerlo en cuenta. Además, la palabra de Dios nos advierte: amados, no creáis a todo espíritu, ¿verdad? Porque sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y Juan dijo eso porque había gente que estaban enseñando en el nombre de Dios cosas que Dios no había dicho. ¿Pasará eso en la actualidad? Hay gente que en nombre de Dios enseñan cosas que Dios no ha enseñado. Las hay, ¿verdad? Por tanto, el espíritu que les impulsa, el espíritu que les inspira a enseñar esas falsas doctrinas, ¿será el Espíritu Santo? No. Son espíritus engañadores.
Por eso hay que asegurarse. No todo el que dice que tiene el Espíritu, tiene el Espíritu de Dios. Puede que tenga el Espíritu, pero ¿qué Espíritu? Pues hay que asegurarse. La humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor, esas son las señales que muestran realmente si una persona tiene o no al Espíritu de Dios. Cuando tú conoces a alguien, tú sabes si conectas o no conectas con esa persona. Lo sabes. Porque el Espíritu Santo te da testimonio a tu espíritu. Así como el Espíritu Santo te da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios, también te da testimonio si alguien se acerca y te dice que hoy yo soy cristiano, tengo una fe bárbara. Pero el Espíritu Santo te hace ver si eso es verdad o no. Simplemente observando su vida, viendo si realmente hay cambios o no hay cambios. Si es una persona que tiene el carácter de Cristo u otro totalmente distinto, ¿no? Sigamos. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, de vuestro llamamiento. Por tanto, una misma esperanza. Así como estamos unidos en un cuerpo, estamos unidos en un mismo espíritu, ahora se nos habla de una misma esperanza. ¿Cuál es la esperanza que nos une? La fe, ¿no? La salvación. La salvación. La vida eterna. Esa es la esperanza que nos une. ¿Tienes tú esperanza de la resurrección y de la vida eterna o no? Si la tienes, estamos unidos en eso. Esto es muy importante. Pablo, hablando de la segunda venida de Cristo, no de la segunda venida, perdón, del arrebatamiento, en 1 Tesalonicenses 5:8 dice esperanza de salvación. Nuestra esperanza de salvación. Y esta es la esperanza que une a todos los cristianos. Sabemos que pase lo que pase, estamos unidos en esa misma esperanza. Que un día vamos a estar con el Señor. Amén. En el reino de los cielos disfrutando de su compañía. Digo esperanza de salvación porque no olvidemos que la salvación es una promesa. ¿Ok? Nosotros decimos ya la tenemos. Por fe, pero en realidad todavía no la tenemos. Ya, pero todavía no. ¿Ok? Porque es una esperanza. Recuerden Romanos 8 del 24 al 25. Ahí, leámoslo. Romanos 8 del 24 al 25. Ahí Pablo lo aclara. Romanos 8, versículo 24. Dice, porque en esperanza somos salvos. Mas la esperanza que se ve no es esperanza. Pues lo que uno ve, ¿por qué esperarlo aún? ¿Verdad? Mas si lo que no vemos esperamos, con paciencia lo esperamos. Ahí es. Es una esperanza. En esperanza somos salvos. ¿Ok? La esperanza de la vida eterna, como dice Tito, capítulo 1, del 2 al 3. La esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, dice Pablo. La esperanza de la vida eterna. En esto también nosotros estamos unidos. Si tú tienes la esperanza de la vida eterna y yo tengo la esperanza de la vida eterna, estamos unidos en eso. En un cuerpo, en un espíritu y en una misma esperanza. Sigue diciendo además, un Señor. ¿A qué Señor se refiere? Señor Jesucristo. ¿Es Cristo tu Señor? Si Cristo es tu Señor, estamos unidos porque Cristo es mi Señor. Ahora, ¿cómo podemos saber si Cristo es Señor de una persona? Si tiene, si sigue.
si sigue sus enseñanzas. Si guarda sus mandamientos. Es decir, en definitiva, si realmente se somete al gobierno de Cristo, ¿no? Porque cuando hablamos de señorío, estábamos hablando de alguien que manda sobre los siervos que le tienen que servir. Es decir, si decimos, si yo digo, Cristo es mi Señor, quiere decir que lo que Él manda yo lo obedezco. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo yo sé si tú eres o no eres realmente un siervo de Dios? Si tú tienes a Cristo como tu Señor, bueno, si te sometes a su voluntad, si yo veo que Cristo gobierna tu vida, entonces estamos unidos también en un mismo Señor. Claro. Es decir, ¿recuerdan que David identificó a Jehová con el Rey de la Gloria? ¿Verdad? Entonces, en el Salmo 24, él dijo, ¿quién es el Rey de la Gloria? Jehová, el fuerte y tal, ¿no? Entonces, Tomás, en el Nuevo Testamento, reconoció a Cristo como su Rey, como su Señor. Que dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Cuando él pudo ver a Cristo resucitado, que no creía que había resucitado, ¿verdad? Pero cuando lo vio con sus propios ojos, Señor mío y Dios mío. Claro que Jesús le dijo, bueno, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Tú no has visto al Señor, pero crees en el Señor. ¿Es Cristo tu Señor? Lo que Él manda tú lo obedeces. Entonces estamos unidos en eso. También estamos unidos en un mismo Señor, ¿no? Ahora, esto tiene que ver con las palabras de Jesús de que nadie puede servir a dos señores. ¿Recuerdan? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, por ejemplo. O sirves a Dios o sirves a la riqueza. Pero si sirves a Dios, tiene que evidenciarse en tu vida. Estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Es verdad o no? Se acerca el fin. Y esto hace que la mayoría de la iglesia nominal, cuando digo iglesia nominal me refiero a los que se dicen ser iglesia, la mayoría están apostatando de la fe en Cristo, de la fe en las Sagradas Escrituras. Cada vez más vamos a volver a ser perseguidos. Esto es algo que se está notando, un cambio a nivel internacional. Durante el año 2018 se mataron a más millones de cristianos que a lo largo de toda la historia de la cristiandad. No millones, pero sí miles de cristianos. Este año la cosa va de mal en peor. China, India, bueno, en todos los países musulmanes, en Nigeria, en Corea, en multitud de lugares. Nuestros hermanos están siendo perseguidos, están siendo maltratados y en muchos de ellos no solo encarcelados o torturados, sino asesinados, sin juicio alguno. Esto es algo, bueno, que en pleno siglo XXI estamos viendo que cada día más esa persecución está no quedándose en esos países islámicos, sino que está viniendo hacia Occidente. Y lo vemos ya en Occidente, por ejemplo, en países que han sido netamente cristianos como Canadá, se está hablando de prohibir la Biblia, de cerrar iglesias. En Estados Unidos, gracias a Dios, hoy me dieron una buena noticia. Me alegré, di gracias a Dios por ello. En el informativo de mediodía decían que 9 estados de los 200 y pico que son, ¿no? No sé cuántos son, cuántos estados son. 50 o 51. Bueno, de los que sean, 9 ya han dado marcha atrás en la ley del aborto.
están prohibiendo el aborto. Gloria a Dios. Porque el aborto es un vil asesinato de seres humanos. Pero al mismo tiempo que está pasando eso, vemos como la multitud de la iglesia, la mayoría de la iglesia nominal, se está apartando de la verdad en pos de falsos evangelios. En Estados Unidos cada vez menos personas se manifiestan como cristianos. Menos personas están creyendo en la Biblia como palabra de Dios. Sabemos que esto va a ir, pues, de mal en peor. Lo sabemos. Y Dios no nos engaña. Dios ya lo anunció en su palabra. Ahora, por eso cuando estas cosas suceden, recuerden dos cosas. Primera, que ya estaba profetizado, que deben suceder. Y la segunda es que nuestra respuesta a quienes deseen taparnos la boca para que no hablemos más en el nombre de Jesús, debe ser la que los apóstoles dieron en su día. Juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Somos siervos de Cristo. Él es nuestro Señor. Y las leyes de Dios están por encima de cualquier otra ley. Cuando una ley humana contradice a una ley de Dios, esa ley humana no debe ser obedecida. Así de simple. Se nos exhorta a obedecer a las autoridades, porque velan por el bienestar de la sociedad, para que vivamos quieta y reposadamente. Pero cuando esas mismas autoridades están legislando en contra de la voluntad de Dios, ahí no nos tenemos que someter. Cuando una ley estatal va contra la voluntad de Dios, la ley que debemos poner por obra es la ley de Dios y no la ley estatal. Y esto es importante que tengamos en cuenta porque cada vez más nos vamos a ver abocados a esta cosa. Nosotros no somos de este mundo, hermanos, ya. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y tenemos que saber que tarde o temprano, o Cristo viene antes, o nos vamos a ver perseguidos otra vez, como los cristianos del primer siglo, o peor. Pero ¿es Cristo tu Señor? Porque eso es lo que hay que preguntarse. ¿Es Cristo tu Señor? Si Cristo es tu Señor, entonces, tranquilo, porque Él ha vencido al mundo. ¿Amén? Bien. Uy, Dios, se me ha ido la... ¿En serio? Bueno, pensé que iba a poder... pensé que iba a poder hacer... Pero no, me he quedado ahí en un Señor, ¿vale? ¿Por qué el tiempo pasa tan a prisa cuando uno está estudiando la palabra? Bueno, estén meditando en estas cosas, hermanos, porque de verdad son importantes. Y conocer la verdad nos prepara para lo que viene. Conocer la verdad es importante para el cristiano. Nadie puede poner por obra la voluntad de Dios si no la conoce. Así que estamos estudiando lazos que nos unen a todos los cristianos. Esos lazos no los puede romper nadie. Pero hablaremos la próxima semana, si Dios quiere, del resto de los que quedan pendientes. Ahora oremos al Señor dándole gracias por este ratito que se nos ha ido. Acuérdense de orar por los hermanos que han perdido a sus familiares para que Dios les consuele y les anime. Alguien, por favor, que nos dirija en oración, dando gracias al Señor por este tiempo. Sí, Padre Santo, te doy gracias por este día que nos fue regalado primeramente, Señor. Gracias te doy especial por mí, la oportunidad de estar aquí desde que empezó el estudio hasta que terminó, Señor. Tú sabes que por mi trabajo no lo puedo hacer, Señor, y para mí es de satisfacción empezarlo y terminarlo, Señor, para poder estudiar esta semana.
como corresponde, Señor, y no me des. Dame el carácter cristiano que tú necesitas que lo tengas, Señor, Señor, para cambiar, Señor, para que se vean en mi vida, en la vida de mi hijo y de mi entorno, Señor, tus frutos, Señor. Gracias por esta palabra tan sabia, Señor, que me has dejado. Ayuda a nuestros hermanos, Señor, no queridos, no ser queridos, Señor. Sabemos que ellos se han ido a descansar, pero los que se quedan aquí son los que sufren, Señor. Sé tu siervo, ese baño de consuelo para ellos, Señor. Ese hombro que necesitan, Señor, que fortalezcos, dale ánimo. Y a todos aquellos que conocen de ti, Señor, que puedan fortalecer a su familia también. Yo creo que la gloria y la honra le dicen a nuestros hermanos que vinieron, a los que no, donde estén, tú sabes los motivos, Señor, y llévanos con bien a nuestras casas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.